Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo placer, es un gran honor presentar a ustedes a la profesora Elvira Narvaja de Arnú, que nos acompaña ya desde el año 2016 de manera regular, así que ya casi formas parte de nuestro instituto. Del equipo. Del equipo, sí. Y cada vez nos estás iluminando. Es bastante difícil presentar todo el abanico, el vasto abanico de temas, de disciplinas que vos representás y moldeás en un minuto. Lo voy a intentar. Entonces, sos experta en sociología del lenguaje, la sociolingüística, la glotopolítica, la retórica, la semiótica, teoría de la argumentación, etcétera, etcétera. Los temas preferidos son, por ejemplo, instrumentos lingüísticos, tanto convencionales como, por ejemplo, gramáticas, diccionarios, como no convencionales, como manuales de buenas costumbres, gramáticas escolares, la regulación de la discursividad, discursos políticos, otros tipos de discursos, la historiografía también, la historiografía lingüística, la historia del pensamiento lingüístico y muchísimos otros temas. Y no sos más que una lingüista, tenemos que ver con una de los intelectuales más destacados de América Latina, de Argentina. Sí. Bueno. Y si puedo discernir algo típico en tu conducta académica, diría que es tu extraordinaria capacidad de detectar temas nuevos, poco trabajados y prometedores, de dedicarte a esos temas durante varios años, trabajarlos en profundidad y después explorar. Abandonarlos. Después abandonarlos. Descubrir otros temas nuevos. Y justamente el tema cine y política, el tema de hoy, también es un tema para mí nuevo en tu boca. Por eso estamos muy entusiasmadas todas. Te damos la bienvenida, muchísimas gracias. Como se dice en alemán, wir sind ganz Ohr, somos todos oídos y te escuchamos. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lidia, muchas gracias Jan, muchas gracias a todos los estudiantes, a los que están presentes y a los que nos ven a través de YouTube. Bueno, como ven, la exposición de hoy tiene un título muy amplio. Fíjense, Cine y Política, es un título muy amplio, pero este título se va a ir acotando en la medida en que yo muestre que partimos de un corpus bastante reducido, que es el que va a determinar el alcance de las observaciones que hagamos, y después a partir del plan de exposición que ustedes tienen ahí. Es decir, en una primera etapa yo voy a hablar muy rápidamente de la glotopolítica y de lo que es esa relación discurso y política, y el discurso político, ese núcleo duro del discurso político y las zonas aledañas, podemos decir, donde incluimos los géneros que vamos a tratar hoy. Después, en una segunda parte, voy a ver en ese cine político y documental político cuáles son los aspectos comunes. Fíjense que las dos son expresiones del arte cinematográfico, es decir, que comparten una serie de elementos que son propios de ese espacio. Y después las diferencias, y en las diferencias me voy a detener en las memorias genéricas que activan. Fíjense que ese concepto de memoria genérica es un concepto muy productivo, que señala que todo discurso se inscribe en un determinado género y activa la memoria de ese género, activa las transformaciones, activa también aquello que le da unidad a ese género. Y entonces voy a ilustrar, y eso tal vez nos lleve un poquito de tiempo, voy a ilustrar con comienzos y finales. Comienzos de la película que ustedes han visto, La Patagonia Rebelde, y algunos comienzos de documentales políticos. Y después con finales tanto de películas como de documentales. Y en la última parte, como cierre,
me voy a centrar en la Patagonia rebelde, ¿eh? Y en algo que me parece muy interesante ver, que es propio de estas expresiones cinematográficas políticas, el vínculo que tiene con el presente de la realización de la película y con ese espacio de circulación previsto, ¿eh? Entonces, esa relación entre ese presente y el espacio de circulación y cómo eso se muestra cuando nosotros observamos la historia narrada o la misma dinámica del documental político. Y después cerraré con contrastes semióticamente significativos dentro de la Patagonia rebelde que pueden iluminar algunos aspectos. Bueno, entonces ustedes tienen ahí lo que entendemos por glotopolítica. Fíjense ustedes que es un campo que ha sido conformando a través de bastante tiempo. ¿Y por qué a mí me interesa señalar esto de que se ha ido conformando? ¿No es cierto? Porque de alguna manera incluye aspectos que han propuesto distintos investigadores que se han sentido interpelados por el campo, ¿eh? Entonces, en la actualidad, ¿nosotros qué podemos decir? Que por un lado, esa glotopolítica aborda la dimensión semiótica de los procesos políticos, ¿eh? Fíjense, ustedes ven una película como La Patagonia Rebelde, que está producida en la década del 70, del siglo pasado, ¿no es cierto? Un momento de gran conmoción política, de guerrillas, de grandes represiones tremendas, ¿no es cierto? En un momento muy particular, bueno, esa película aparece como parte de la dimensión semiótica de esos procesos, ¿no es cierto? Podríamos ver otros aspectos, pero la película lo constituye. Después, otro de los núcleos de la glotopolítica es la desigual distribución del capital lingüístico y de las posibilidades de ejercicio de la palabra pública. Fíjense ustedes la situación en la que se encuentran en la película aquellos trabajadores rurales, que no tienen las herramientas ni las discursividades propias del espacio de la asamblea o del contacto con los militares, ¿no es cierto? Entonces ese tema también aparece. Y después lo que es el núcleo, podemos decir primero, y que ha tenido una gran expansión, es el de las intervenciones, como pongo ahí en el espacio del lenguaje, asociadas con ideologías lingüísticas que inciden en la reproducción o transformación de las sociedades. Nosotros podemos ver el cine político y el documental político como intervenciones que están construyendo determinados imaginarios, intervenciones que están construyendo subjetividades y que de esa manera participan en la lucha política. ¿Se dan cuenta? Es decir, que estos tres elementos se van conjugando, vinculando. Bueno, si ahora pensamos en los discursos políticos, ¿no es cierto? Los discursos políticos en general los reconocemos porque se conjugan en los discursos políticos clásicos una serie de elementos, ¿eh? Por un lado, las circunstancias en las que estos discursos han sido producidos, ¿eh? Fíjense que hay circunstancias netamente políticas, ¿eh? Como los procesos electorales o las reuniones de representantes electos o los homenajes a los hombres públicos, es decir, que esos elementos están ahí para efectuar el reconocimiento. Los entornos institucionales, ¿cuáles son los más comunes? Los partidos políticos, los movimientos sociales, los espacios parlamentarios, es decir, entornos institucionales, géneros e entornos institucionales. ¿Y géneros cuáles son? Los géneros son muy variados. Fíjense que podemos considerar que corresponde a la discursividad política desde una carta abierta, un afiche, qué sé yo, un discurso en el Congreso, la evaluación que debe hacerse de la gestión de gobierno, es decir, una serie de géneros que son múltiples y que están ahí mostrando su pertenencia a esta discursividad política. Y los temas que se integran en agendas muy variables y que tienen que ver con problemáticas como, qué sé yo, la situación económica, como el medio ambiente, como la salud, los medios de transporte, la educación, es decir, distintos temas de ese tipo. Y también se reconocen por los locutores, ¿eh? Esos locutores pueden ser jefes de Estado, ministros, diputados, etc. Ahora, es necesario hacer determinadas observaciones, porque ustedes se dan cuenta que en formatos genéricos variados, yo ahí le puse como ejemplo, tweet, grafite, notas editoriales, caricaturas, las llamadas telefónicas. Fíjense que en la actualidad la discursividad política pasa muchas veces por esas llamadas telefónicas y los políticos se expresan a través de tweets. Es decir, esos nuevos géneros, ¿no es cierto?, pueden ser netamente políticos por las temáticas que abordan, por la institución de la cual surgen, etcétera, ¿no es cierto? También por sus locutores, por las circunstancias.
Y las circunstancias pueden no ser las catalogadas tradicionalmente como circunstancias políticas, porque nosotros en una clase podemos producir un discurso político, o como pongo ahí, en un homenaje fúnebre. Y los locutores pueden no ser políticos, sino portavoces de grupos, definidos por distintos rasgos. Bueno, entonces, dentro de las modalidades no centrales de la discursividad política, pero con una fuerte incidencia en la construcción de los imaginarios, como les dije al comienzo, se inscriben el cine político y el documental político, y como tales tenemos que verlo. Bueno, ¿cuáles son los materiales que hemos trabajado? Por un lado, La Patagonia Rebelde. Fíjense que es el cine político de los comienzos de los 70. Ustedes tienen ahí los nombres del director, de los que han hecho el guión. Lo interesante es que tiene un libro de base, que es Los Vengadores de la Patagonia Trágica, de Osvaldo Bayer. Y Osvaldo Bayer participó en la elaboración del guión y participó también en la filmación. Es decir, tuvo en cuenta una serie de elementos y fue un asesor permanente de la elaboración de esta película. ¿Cuáles son qué es lo que narra? Las huelgas patagónicas, fundamentalmente en Santa Cruz, que es una provincia argentina del sur. Es decir, esas huelgas patagónicas de los años 20, 21, que terminan con fusilamientos atroces, ¿no? Y bueno, y la película comienza con un episodio que es posterior al fusilamiento, que es la muerte del militar que fue responsable de esa masacre, ¿no es cierto? Y esa muerte, el que lo mata, es un anarquista alemán. Fíjense que en distintos momentos de la película lo alemán aparece, por eso me pareció que podía ser interesante verlo para ustedes. Si pensamos en algunos datos contextuales, tienen que recordar la muerte del Che Guevara, en el 67, que es algo que conmovió a América Latina, ¿no es cierto? Estaba ligada a los momentos de guerrilla, de lucha armada. Por otro lado, el mayo 68, que fue una movilización general planetaria, podemos decir, o por lo menos Europa y Latinoamérica estuvieron grandemente movilizadas por eso. Y entonces, al mismo tiempo que hay guerrillas, que hay lucha armada, hay represiones violentas, y lo que se va a destacar es la intervención de Estados Unidos en esas represiones, y eso aparece en todo el cine político de ese momento, es decir, el cine político de esos comienzos de la década del 70. Y ahí citamos esto, ¿no es cierto? Hay una gran importancia asignada al documental político, y ahí está una película clásica y maravillosa que tuvo un gran eco, que fue La Batalla de Argel, del 66. Y por el otro lado, el autor de los documentales que vamos a ver rápidamente en este encuentro, Fernando Pino Solanas, con Octavio Getino, hacen un documental que se llama La Hora de los Hornos. Y ese documental fue filmado clandestinamente y circuló también clandestinamente. Es decir, eso es interesante y tuvo un éxito notable, sobre todo en los jóvenes, en los estudiantes, en militantes. Y después, en esa época tenemos las películas de Costa Gabras, que son películas políticas, netamente políticas, como es Zeta, como es La Confesión, y como es Estado de Sitio, que a nosotros nos interesa particularmente porque es una película que se sitúa en Uruguay, en el momento de la lucha de los Tupamaros, y que se inicia también, como se inicia la Patagonia Rebelde, con un crimen político, es decir, hay una persona muerta que se encuentra en un coche y ese después se ve que es un funcionario norteamericano que está asesorando a la policía uruguaya. Bueno, si vemos los documentales, ¿qué me gustaba mostrar? Estos documentales que se refieren al tema del extractivismo. Fueron elaborados por ese mismo director que hizo La Hora de los Hornos, ¿no es cierto? Hay muchos elementos de esas primeras incursiones de él que se manifiestan en estos documentales. Estos 4 documentales tratan el tema, el primero, de la megaminería, oro puro. Después, de los hidrocarburos, el oro negro, el tipo de explotación y cómo esas rentas se van al exterior. Después la guerra del fracking, es decir, la tecnología de fractura del subsuelo, que es una tecnología tremenda para buscar el gas. Y finalmente, viaje a los pueblos fumigados,
que toma como tema todo lo que es la sojización, es decir, la implantación de monocultivos que llevan a la deforestación tremenda, a inundaciones, a problemas con el agua, contaminaciones múltiples, que ese es el tema del último de los documentales. Ahora, estos documentales se inscriben en toda una serie de documentales que Pino Solanas hace en relación o a partir de lo que fue la gran crisis argentina del 2002. Entonces es ahí que comienza a elaborar una serie de documentales. Fíjense que Solanas es alguien que ha tenido una gran participación política, ¿no es cierto? Con la apertura democrática ya comienza a pensar en la organización de movimientos políticos, crea el Proyecto Sur, que es un movimiento político que integra en gran medida intelectuales, técnicos, profesionales, que se dedican al estudio de la problemática latinoamericana y mundial. Y todas las producciones de estos especialistas son producciones que han nutrido los documentales y que han nutrido también la práctica política de Solanas, que ha sido, ya le digo, candidato a presidente, diputado, senador y después embajador argentino ante la UNESCO en París, que es donde muere víctima del COVID en noviembre del 2020. Es decir, entonces, bueno, uno piensa siempre que es necesario hacerle un homenaje. Ahora, es realmente un cineasta de primera y que ha hecho muchas películas de ficción también. Es decir, pero llega un momento de su vida que considera que hay tal desinformación sobre estos temas que tienen que ver con el medio ambiente que es necesario hacer documentales informativos, ¿no es cierto? Y que sirvan para formar por lo menos a los cuadros políticos. Bueno, entonces si vemos los aspectos comunes entre el cine político y el documental político. Bueno, por un lado las temáticas, tienen que ver con las relaciones de poder, pero también exponen el posicionamiento de los directores, el posicionamiento político. Estos dos elementos son elementos que caracterizan tanto el cine político como el documental político. Pero también hay que ver que son expresiones cinematográficas que trabajan con materiales de base que son también políticos, ¿no es cierto? Que son materiales de base que se han ido reuniendo a través de toda una exploración que hacen los directores y que hacen sus asesores también. Y en algunos casos la posición de político de los realizadores, como es el caso de Pino Solanas. Bueno, en los dos casos son expresiones cinematográficas, entonces van a explotar las distintas tecnologías que la producción cinematográfica le suministra, y que van variando con el tiempo. Fíjense ustedes que la sincronización entre la oralidad, el sonido y la imagen fue bastante tardía en el cine. Entonces estos ya los que vemos trabajan con esa sincronización, pero también hay una serie de avances tecnológicos que tienen que ver con la cámara, los movimientos posibles, bueno, que corresponden a distintos momentos. Entonces, explotan las tecnologías y también los procedimientos que aquellas habilitan, tanto en el rodaje, en la primera etapa, como en el montaje posterior. Fíjense ustedes que lo que hace el cineasta es reunir una serie de materiales, pero son materiales en bruto, que después van a ser elaborados. Y el montaje lleva mucho tiempo, en general como un año, ese montaje, y pasa por distintas etapas, y en ese montaje se definen los acabados de color, es decir, porque esos acabados de color, van a ver algunos ejemplos, son muy importantes, tienen sus significados asociados, se incluye lo que sería la música, los sonidos que van a estar ahí. Bueno, entonces se inscriben en la historia de la producción cinematográfica y todas las huellas de esa tradición cinematográfica se pueden encontrar en formas diversas. Si ustedes vieron la Patagonia Rebelde, ahí aparece un momento en el que están los trabajadores libres, ¿no?, entre comillas, llegando desde Buenos Aires, van llegando, y ahí la escena, esa mirada panorámica, tiene mucho que ver con las películas del oeste, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay retomes de esa tradición cinematográfica que se van integrando de las maneras más variadas. Bueno, y lo que para mí es lo más interesante es que se vinculan con ese presente de la preparación y elaboración de la obra. Ese vínculo con el presente es significativo, es decir, es muy interesante ver cómo esos datos contextuales orientan las opciones que el cineasta hace en la historia narrada.
Bueno, cuando ese vínculo no se actualiza, decimos estas obras son documentos, documentos que quedan como documentos de época. Bueno, otro elemento que comparten es que buscan movilizar al espectador, buscan movilizar a ese espectador, no solo por lo que dicen, como pongo ahí, ¿no? Fíjense que es lo que dice, el cine político va a decir a través de una historia que va narrando, ¿no es cierto? El documental político dice a través de una argumentación que va desplegando. Son dos modos distintos de decir, dos discursividades distintas, ¿no es cierto? Pero también movilizan por las emociones que ponen en juego. Es decir, tanto el cine político como el documental político explota las potencialidades de ese patos, es decir, de despertar, de desencadenar emociones. Bueno, y tanto uno como otro articulan de diferentes maneras la narración con la argumentación. Si nosotros pensamos en el cine político no expone explícitamente una argumentación, pero toda la historia narrada está armada de tal manera que lleve a que se derive una conclusión. Y tiene que estar armada así, ¿no es cierto? Porque esa conclusión tiene que ser derivada fácilmente. Es decir, los cierres anudan esa conclusión, pero ha estado trabajada antes. Por eso decimos que este cine político se inscribe en la larga tradición de la literatura didáctica, donde tenemos las parábolas, los relatos ejemplares, las fábulas, etcétera, ¿no es cierto? Donde hay una narración al servicio de una argumentación. En el caso del documental, esa argumentación es explícita y las secuencias narradas aparecen como pruebas, como ilustraciones de ese despliegue argumentativo. Bueno, si vemos rápidamente las diferencias. Por un lado, el cine político articula lo ficcional y lo no ficcional. Hay una articulación de esos elementos que aparecen ahí, que aparecen incluso en las opciones que los realizadores hacen, ¿no es cierto?, en cuanto a la intervención de los actores y a otros temas. En cambio, en el documental, en general, es un dispositivo no ficcional. Se toman, por ejemplo, personajes de la vida real, es decir, no actores. Bueno, esto incide en lo que sería el pacto con el espectador. El espectador va a recibir un discurso ficcional o el espectador va a recibir un discurso no ficcional. Fíjense esta frase de White, que es muy interesante. Dice, toda puesta en relato de hechos o de acontecimientos engendra necesariamente un proceso de ficcionalización. Es decir, que nosotros tenemos que pensar en un continuum que iría del polo de lo más ficcional al polo de lo menos ficcional y ubicar las distintas producciones en ese continuum. Lo que llamamos cine político estaría más inclinado a lo ficcional, lo otro a lo no ficcional. Bueno, lo que decíamos antes, los personajes en el cine político son representados por actores. En cambio, en el documental no. En el documental en general se recurre a personas, podemos decir, de la vida real, muchas veces no determinados a priori, que se van encontrando a través del trabajo exploratorio, de las primeras operaciones ligadas al rodaje. Hay documentales que son documentales innovadores que introducen actores. Y eso es muy interesante, es decir, los documentales más recientes, e incluso documentales como los de Godard, están presentes actores, y eso también le da una dimensión peculiar. Pero en los documentales clásicos, que son los documentales que nosotros vamos a ver, no hay actores, sino que los que aparecen son entrevistados, en general entrevistados. Bueno, otra diferencia está en el equipo de producción. El equipo de producción del cine es un equipo de producción numeroso, muy diversificado, que tiene una serie de componentes. En cambio, el equipo del documental es un equipo reducido. Fíjense lo que dice Solanas en el 2018. Dice, los documentales los hice con 4 personas. Yo hago la cámara y llevo un asistente de cámara, un sonidista y un asistente general de producción. Bueno, después viene toda la parte del montaje, ¿no es cierto?, donde ya intervienen otras personas. Pero lo que es la filmación se hace con un equipo reducido, cosa que es imposible en el cine, cosa que es imposible en el cine político. Bueno, en el cine político el realizador no está presente en el film, es muy, muy raro que aparezca. Pero en el documental puede estar presente, y en los documentales que nosotros vemos, el cineasta está presente, participa, ¿no es cierto?, no solo en las entrevistas, sino en el recorrido del territorio, en la selección de los materiales, es decir, lo vemos en distintas modalidades.
está presente, decimos, como un personaje más. Bueno, la discursividad política en el cine político aparece ligada a los parlamentos de los personajes. En esos parlamentos de los personajes aparece toda esa dimensión política. En cambio, en el documental está fundamentalmente sostenida por la voz en off, es decir, la voz que argumenta, y que va a decir un discurso que tiene muchas marcas del discurso político. También es una voz que se entrelaza con los entrevistados, en muchos casos, y se articulan argumentativamente, tanto entrevistados como voz en off, para dar una orientación o para producir una orientación argumentativa común. Bueno, los materiales, en el caso del cine político, son producidos a lo largo del rodaje. En el caso del documental también se obtiene ese material a través del rodaje, pero también intervienen muchos materiales de archivo, que se van integrando y que van jugando distintos papeles según el tipo de documental. Bueno, en cuanto a eso de que decíamos, la articulación de lo narrativo y lo argumentativo, bueno, lo que habíamos dicho antes, esa narratividad está subordinada a un designio argumentativo que se va a evidenciar en la orientación que se le da al espectador para que interprete de una determinada manera. En el otro caso es una argumentación explícita. Bueno, en el cine podemos encontrar huellas del trabajo con las fuentes, pero hay que ir identificándolas. En general lo que aparece en el cine político es la importancia del paratexto. En el paratexto ahí se van señalando de dónde proviene, hay una serie de marcas que remiten a las fuentes. Fíjense ustedes que el cine y la literatura han tenido vínculos muy, muy estrechos. Hay cantidad de novelas traspuestas al cine, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el cine ha incidido fuertemente en la narrativa contemporánea, ¿no es cierto? Es decir, que son articulaciones que se dan, ¿no? En cambio, en el documental las fuentes son mostradas y tratadas como tales. Vamos a ver cómo el cineasta de pronto está en su sala de trabajo y muestra cómo va seleccionando las fuentes, y esas fuentes que selecciona pasan a ser proyectadas para el espectador. Bueno, y lo que le decía antes de que apelan a diferentes memorias genéricas. Bueno, ahí fíjense que Bakhtin, cuando habla de la memoria del género, va a hablar de los rasgos que históricamente los han constituido y de las valoraciones propias, las valoraciones propias de cada género. Es decir, esos elementos integran esa memoria del género. Memoria del género que se relaciona, dice Bakhtin, con las transformaciones que el género ha sufrido a lo largo de su historia, pero también con la unidad que lo constituye. Esos son dos elementos de peso. Y sintetiza diciendo esto: el género vive en el presente, pero siempre recuerda su pasado. Bueno, ¿cuáles son las memorias genéricas? Si pensamos las memorias genéricas dentro del espacio de las películas, ¿no es cierto?, del arte cinematográfico, vamos a encontrar, en el caso del cine político, películas con tema histórico que fueron muy tempranas y con gran peso en el cine, que en muchos casos tenían función política, y también fíjense las películas de suspenso. Yo les decía que en el caso de Zeta y en el caso de la Patagonia Rebelde, la escena inicial es la escena de un crimen, ¿no? Y después toda la película es explicar la historia o narrar la historia que llevó a ese crimen, que es la estructura típica de las policiales, de las novelas policiales, en principio con enigma. Bueno. ¿Y qué pasa en los documentales? Fíjense que en relación con los documentales hay una clasificación muy tradicional, muy clásica, que todos los trabajos críticos retoman, que dice, bueno, hay distintos documentales. Tenemos por un lado los documentales expositivos, por el otro lado los documentales de observación, por otro lado los documentales interactivos o de intervención o participativos, y finalmente los documentales reflexivos. Bueno, esta clasificación es una clasificación que ha tenido mucho desarrollo y a la que todos apelan. Fíjense, ¿qué va a ser el expositivo? El expositivo es aquel que se dirige directamente
al espectador. Las imágenes sirven como ilustración, otro elemento. Se tiende a ese efecto de objetividad, de un juicio bien asentado en pruebas. Eso sería el dispositivo clásico. Fíjense que si nosotros pensamos en estos cuatro documentales, este aspecto aparece claramente. La modalidad de observación. La modalidad de observación es distinta porque es la que funciona como herramienta etnográfica. Es decir, es como si las cosas, el mundo, hablara por sí mismo, sin ningún trabajo del realizador. Es decir, crea ese efecto, esa ilusión de que se ha captado por casualidad una escena, ¿no es cierto?, que la cámara ha recorrido y ahí tenemos algunos aspectos. Así como los documentales que vemos son fundamentalmente expositivos, también tienen momentos del documental de observación. Después, el documental interactivo, las traducciones son diversas: interactivo, participativo, de intervención. Ahí lo que se dice, bueno, es el documental típico en el cual hay un encuentro entre alguien que está con su cámara y el otro, que no la posee. Y ese encuentro es central. Y en realidad la voz que va a predominar es la voz de aquel que no tiene la cámara. Pero el cineasta está presente, está fuertemente presente, y se lo ve, y hay una relación con la cámara que muestra, como dice un crítico, que hay una relación casi visceral con la realidad. Él está con la cámara y está actuando. Fíjense la diferencia con el otro, con el de observación. Y finalmente el reflexivo. El reflexivo es aquel que va a ver cómo se ha construido la película, ¿no es cierto? Que va a ver cómo funciona ese aparato cinematográfico. Es aquel que se centra sobre todo en esas posibilidades que presenta el cine, pero también las va a cuestionar, va a mostrar su ilusión, va a mostrar cómo genera efectos de objetividad, pero son generados materialmente por una serie de recursos tecnológicos, etc. Esto nosotros lo podemos ver, y lo van a ver ustedes en unas imágenes que yo les traje, cuando se ve al cineasta en su sala de trabajo, como les dije, seleccionando los materiales, ¿no es cierto? Ahí hay una reflexión sobre el aparato cinematográfico. Bueno, pero lo que se señala es que la mayoría de los documentales tienen una naturaleza impura, híbrida. Por eso yo les he dado ejemplos de los materiales que yo analicé para que vean que todos esos tipos de documentales están de una u otra manera presentes. Bueno, pero ¿qué es otro elemento interesante? Que no solo está la memoria del género cinematográfico, sino que activan otras memorias. Las memorias propias de la cultura escrita, por ese vínculo tan fuerte que yo les digo que tiene el cine con la literatura, de la cultura escrita, y también memorias de la elocuencia formal. Fíjense, memorias de la gran tradición retórica. Es decir, esas memorias también se van activando en estas producciones. Bueno, entonces el cine político de los 70, bueno, va a tener en cuenta la novela realista, la novela histórica, la de suspenso, como dijimos, y la de tesis, ¿no es cierto?, que nos interesa particularmente. Y el documental político es el que activa la memoria del ensayo. Y encontramos en esos documentales muchísimas marcas del ensayo. Es decir, el cineasta se ubica como aquel que escribe un ensayo, para lo cual debe hacer una exploración, ¿no es cierto?, para el cual debe hacer una investigación de datos, recolectarlos, etcétera, y después producirlos. Bueno, en relación con la novela de tesis, lo que decíamos de esa narración subordinada a la argumentación y a todos esos géneros didácticos en los que se inscriben. La conclusión, como decíamos, debe ser inferida a partir de una serie de elementos que van presentando. Fíjense que Suleiman, que es alguien que ha trabajado mucho la novela de tesis, va a decir, bueno, hay una ficción autoritaria, podemos hablar de una ficción autoritaria. Se sostiene, dice ella, en antagonismos contundentes y en un binarismo marcado en lo referido a los valores en juego. Que vio la Patagonia Rebelde se da cuenta que esos elementos están ahí jugando, ¿no es cierto? Es decir, son antagonismos claros, bien, son valores opuestos claramente, ¿no es cierto? Entonces esos aspectos de la novela de tesis están en la película.
Y la película esa que han visto tiene también las marcas del cine histórico. Fíjense, eso aparece en el paratexto señalando cuál es el libro de base, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Está esta leyenda, algunos de sus hechos y personajes han sido condensados, en estos casos los nombres propios y las designaciones han sido modificados, se indican las fechas en las pantallas, aparecen referencias a personajes históricos, se nombran objetos también conocidos por los que van a ver la película. Y también aparecen remisiones distintas como la que yo les señalaba antes del cine de Hollywood. Bueno, en el caso del documental político, lo que prima es esa figura del ensayo, ¿no es cierto? Que se ve por un lado en los títulos, por el otro lado en la organización. Muchas veces están organizados como capítulos numerados. Hay leyendas que van orientando a lo que sería el lector espectador. Importancia de esa voz en off. Hay dedicatorias, hay citas, epígrafes, es decir, elementos que son propios del ensayo. Y también, lo que decíamos antes, referencias al trabajo de elaboración. También en el documental aparece, como en todo ensayo, el señalamiento de las fuentes. Fuentes que se citan, que pueden ser otros documentales, pero también pueden ser materiales de diverso tipo, o las entrevistas. Pero además del ensayo está lo que yo les decía, que se activa los géneros retóricos ligados a la elocuencia. Y eso se ve en dos aspectos fundamentales. Fíjense que la tradición retórica planteaba la importancia de la construcción de la representación de sí, que era lo que llamaba el etos, porque eso era una de las pruebas técnicas que iba a actuar en todo ese procedimiento, sobre todo de persuasión. Entonces, acá se construye un etos. En el caso de los documentales que vamos a ver, está el etos del que busca conocer y exponer sus descubrimientos, que participa en la vida pública, y eso es muy importante, porque, por ejemplo, este personaje, Pino Solanas, aparece en algunos documentales con sus discursos en el Parlamento, o discursos en manifestaciones, por ejemplo, una del Día del Petróleo, o saliendo del tribunal donde ha hecho una denuncia. Es decir, está ahí, es alguien comprometido y es un personaje de esa vida pública, ¿no? También construye la representación de aquel que es capaz de denunciar con valentía, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Y esto también es importante, el que entabla relaciones de proximidad afectiva con los entrevistados. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que hay un problema para el documentalista que no tiene el que produce un cine de ficción. ¿Por qué? Porque el que produce un cine de ficción contrata actores, ¿no es cierto? Y los actores tienen que adecuarse y aceptar ese contrato, ¿no es cierto? Están en un marco de contratos. En cambio, en el caso del documental, no. Entonces, depende del vínculo que el cineasta tenga con todos esos personajes que van a integrar su obra, que esos personajes acepten participar y que además permanezcan. Entonces, el vínculo afectivo es un vínculo muy importante. Por un lado, están las razones de la simpatía que pueda tener con los entrevistados, pero también está lo otro, que los tiene que retener para esta producción. Bueno, y lo que sería la activación del pathos, es decir, el desencadenar emociones en los espectadores. En general, el documental trabaja con comienzos impactantes y con cierres también muy movilizadores, es decir, ahí está lo fundamental. Pero también están los comentarios, donde aparecen emociones que son dichas o emociones mostradas, y escenas que apuntalan también determinadas emociones, escenas que... qué sé yo, la escena de alguien que está sufriendo por la muerte del hijo que tomó agua contaminada, ¿no es cierto? Es una escena de la cual se deriva una determinada emoción. Bueno, si vemos entonces las diferencias en los comienzos, bueno, ahora empieza la parte que para mí es complicada, la parte técnica complicada, que es que ustedes vean algunos fragmentos, ¿no es cierto? Pero me pareció importante hacerlo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Van a tener ustedes ahí el comienzo de la Patagonia Rebelde.
Bueno, fíjense ustedes que ahí, esperen que aparece ese crimen que va a ser explicado en la película. Está el crimen político que va a tener que encontrar una justificación. ¿Se ve? No. Ah, sí, ahí está. Bueno, entonces, vendrá la historia, toda la película será la historia que explica por qué se llega a ese crimen, por qué ese anarquista alemán mata al militar. Fíjense ustedes cómo está la oposición entre lo oficial, lo visible, el traje del militar, ¿no es cierto? Él aparece como un buen padre de familia, que es despedido por su hija, que se queda en la puerta hasta que la hija sube, y por el otro lado tenemos al anarquista, que se oculta, que está espiando, que lo asociamos con lo clandestino, que está vestido también de una manera tendiente a pasar desapercibido, que genera ese crimen, ¿no? Entonces esa oposición entre lo oficial y el ocultamiento, lo clandestino es importante. La violencia de la situación que se expone cuando el militar dice hijo de... ahí... bueno, esa interpelación emocional a través de un recurso que es el de los más elementales, el recurso del niño, de la niña que despide al padre, ¿no es cierto? Entonces ahí ya capta la atención del espectador que busca alguna respuesta. Bueno, ahora vamos a ver un fragmento un poco más largo que es de un documental, pero lo que me interesa es que ustedes vean las diferencias genéricas y que se introduzcan a lo que sería ese documental. La civilización del petróleo ha comenzado su ocaso. Después de impulsar durante siglo y medio el desarrollo del capitalismo y la sociedad de consumo, hoy es la principal causa del cambio climático y el calentamiento global, provocando grandes sequías, hambrunas e inundaciones y la desaparición de miles de especies vegetales. El agotamiento del petróleo y la búsqueda de nuevos yacimientos están impulsando guerras devastadoras y nuevas formas de colonialismo que acechan las reservas argentinas con técnicas de extracción más contaminantes y peligrosas que las convencionales y que denominan fracking. Esta es la historia de un gran fracaso y de la mayor crisis energética argentina desde décadas, consecuencia de la pérdida del autoabastecimiento de gas y petróleo y de los errores y complicidades cometidos desde las privatizaciones de Menem a los Kirchner. Para enfrentar la crisis, en lugar de recuperar las concesiones e impulsar el desarrollo de las energías renovables, el gobierno optó por la más contaminante y costosa de las explotaciones petroleras, la fractura hidráulica o fracking. YPF, nuestra energía, la de todos los argentinos. Por eso, a continuación, escuchamos las palabras de nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Esta fuerte inversión que está haciendo nuestra YPF, estamos explorando gas no convencional, combustible no convencional, por primera vez aquí en Chubut. Tenemos la tercera reserva de gas no convencional, pero yo estoy segura, además, queremos ir por todo, por el convencional y por el no convencional, con toda la fuerza,
Equipo de trabajo del Pozo 914, comiencen la perforación. Los anuncios de Cristina nos dejaron perplejos. ¿Cómo podía elegir el método del fracking, habiendo en el país cuencas de hidrocarburos que todavía no han sido debidamente exploradas? Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. Esperen. Ah, ya, bueno. No importa, después lo vemos. Bueno, ven, con esto tienen ya una representación de lo que es el documental, ¿eh? Bueno, ahí está. Fíjense, hay un inicio con ese color blanco y negro, que es el que indica que eso es el pasado, de alguna manera, y que está en relación con lo que el cineasta dice: ha llegado el ocaso de esa civilización del petróleo. Y después aparece, los colores aparecen con ese afiche de Fellini, de Federico Fellini, y una de sus películas. Y ahí ya se introduce el espectador en lo que sería la sala de trabajo del cineasta. Bueno, hay una fuerte dimensión política. Fíjense que se habla de las nuevas formas de colonialismo, eso está muy explícito. Se habla de que acechan nuestras reservas, y que de la pérdida del autoabastecimiento es producto de errores y complicidades de los políticos. Ahora, fíjense cómo también se inscribe en una lucha política en la que está el sector del kirchnerismo, representado por la presidenta, que ha aceptado el fracking, y estos otros sectores que se oponen por las características que el fracking tiene, que es algo terrible, que destroza el suelo y contamina todos los acuíferos de la zona. Bueno, está el contraste, está el cineasta en su sala de trabajo, va seleccionando, fíjense que él va seleccionando los materiales, eso que decíamos, el documental reflexivo, que muestra cómo se van recortando y al mismo tiempo lo presenta. Y presenta también esa emisión televisiva que está dicha con una voz española, con lo que genera cierto efecto de objetividad, que es el fracking, y bueno, es más largo, pero yo lo corté ahí. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Fíjense también ese cierre, ¿no? El de prender, que el agua está tan contaminada que produce esa chispa. Bueno, si vamos a los cierres, para que ustedes vean esa diferencia genérica, van a tener que esperar un poquito porque se fue esta. Bueno, que es el cierre de la película. Enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say all of us, and so say all of us, and so say all of us, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, and so say
Todos estamos complicados. Esperen un segundito. No soy una experta en el manejo de distintos... Ahí está. Bueno, después lo bajamos. Bueno, entonces, fíjense ese cierre, que es un cierre muy recordado de la película, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se muestra? Lo que se muestra es aquello en lo que concluye un poco toda la argumentación de la película, que el imperialismo ligado a los centros de poder es responsable de las matanzas de los sectores populares, de los huelguistas. Un poco esquemáticamente presenta eso. Y que presentan también el proceso de descubrimiento del militar. Se dan cuenta que por un lado está, al comienzo, está todo ese discurso, que es el discurso acartonado, dicho, que es el discurso con todas las marcas de la celebración de las glorias militares, a las cuales el militar está acostumbrado, que al mismo tiempo le gusta porque es un poco el anuncio de que él va a integrar también el panteón de la patria, ¿no es cierto? Es de los defensores de la nacionalidad. Pero ¿qué ocurre después? Después aparece una canción trivial, porque es un buen compañero, en inglés, y en ese momento todos se paran los asistentes. Y eso le genera una serie de emociones al pobre militar que dice, bueno, en realidad, ¿por qué he estado luchando? ¿Por qué he masacrado a tanta gente? Y entonces, además de lo trivial de la canción, ¿no es cierto?, frente a, además la película va marcando los hechos anteriores, que es no solo los fusilamientos, sino antes de esto también cómo el convenio de trabajo se hace a favor de los estancieros, ¿no es cierto? Entonces todos esos elementos aparecen. Bueno, una cosa interesante es una frase de Bayer. ¿Por qué pone esta escena? Bueno, una de las razones por la que pone esta escena es porque pensaba en esos años 70 que los militares se iban a conmover de alguna manera, ¿no? Entonces él dice, la idea era que con esta escena los militares aprendieran a quién sirven, pero lamentablemente no lo hicieron. Años más tarde vino la dictadura y los militares siguieron sirviendo a los grupos económicos. Es decir, es un final que está destinado a determinado sector de los espectadores para ver si se los logra hacer cambiar. Fíjense que vamos a ver que en ese momento hay toda una discusión sobre si el ejército puede ser un aliado en las luchas nacionales o si el ejército es simplemente un ejército de ocupación extranjero. ¿No es cierto? Es decir, esa discusión era una discusión de época, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese traveling que nos va mostrando de la escena de conjunto al rostro del militar que hace el descubrimiento, ese descubrimiento que al mismo tiempo tiene que hacer el espectador. Ha servido a intereses extranjeros. Y bueno, y ahí entonces está esa conclusión que decíamos, ¿no? La denuncia al imperialismo aliado con sectores de las clases dirigentes, que tiene un fuerte peso en el sometimiento y represión de las fuerzas populares. Bueno, ¿y por qué decíamos? Se oponen dos lenguas y dos discursividades, está el español y está el inglés. El español con ese discurso epidíctico de las glorias militares y el inglés con el discurso acerca del compañerismo propio de reuniones infantiles. Entonces ese juego de oposiciones, esos contrastes también van orientando la interpretación. Bueno, y si vemos el cierre del documental. Ahora. Esperen. Este cierre de el viaje a los pueblos fumigados comienza con una voz en off, que es la voz del entrevistado. Y esta articulación es muy típica del documental. Está la voz del entrevistado que se articula con la voz en off del cineasta y todas tienen que llevar a la misma orientación argumentativa. Todos estamos complicados en vivir de alguna manera de las retenciones. Los empleados del Estado, los desempleados, los piqueteros, todos vivimos de la soja, pero es un modo penoso de vivir y no tenemos ningún protagonismo.
Es cierto, todos vivimos de la soja y todos sabemos que el modelo agrotóxico enferma y mata. Pero todos callamos, porque la soja financia al Estado. Calla el presidente, callan los ministros, gobernadores, jueces, políticos, legisladores, cámaras empresarias, sindicalistas y medios de comunicación. Pero ¿hasta cuándo seremos complacientes con la muerte? Mientras la riqueza se va para siempre, el país sigue a la deriva sin proyecto estratégico, ni metas de salud y soberanía alimentaria. Lo que impera es el saqueo, llevarse la mayor renta posible, aunque nos cueste miles de vidas y despidos, y la frustración de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Es hora de unirnos en un proyecto que asegure trabajo, salud y alimento sano al pueblo argentino. Se escuchaba medio mal, ¿no? Por ahí. Voy a subir esto. Bueno. Bueno, entonces, así como la película moviliza por las emociones que genera y por esos procesos identificatorios o de comprensión respecto del militar, de las emociones del militar, en este caso es a través de ese discurso argumentativo, ¿no es cierto? Un discurso argumentativo que va a tener distintas instancias. Primero, lo que decíamos, que esa voz del entrevistador se articula con la del realizador, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el documental? Plantea un tema central del debate. Es verdad que estas nuevas tecnologías agropecuarias matan, ¿eh? Pero también hacen ingresar rentas al Estado. Entonces, la discusión tiene que ser una discusión profunda, es decir, ¿qué se hace en esas circunstancias? Entonces, ahí está el planteo. Fíjense que el entrevistado va a decir, bueno, todos vivimos de la soja, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Esa expresión, todos callamos porque la soja financia al Estado, ¿eh? Frente a eso, ¿es posible romper con el modelo agrotóxico que enferma y mata? ¿Eh? Ese es el gran tema que aparece en ese cierre, ¿eh? Fíjense cómo lo verbal funciona como anclaje, ¿no? ¿Vieron cuando está el avión? Ese avión puede ser el avión festivo, ¿eh? El avión que hace dibujos, ¿no? Vueltas en el aire, pero también por el discurso que aparece, por lo verbal, es el avión que fumiga, ¿eh? Ese avión que fumiga que está ahí. Entonces, frente a esa imagen que da doble interpretación, el texto de alguna manera lo ancla en la imagen del avión que fumiga. Después una interpelación, bueno, ahí falta tilde en interpelación, ¿eh? ¿Hasta cuándo seremos complacientes con la muerte? Eso también busca conmover al espectador. Y la denuncia, dice, el país sigue a la deriva, sin proyecto estratégico, ni metas de salud ni de soberanía alimentaria. Lo que impera es el saqueo, llevarse la mayor renta, aunque nos cueste miles de vidas y despidos, y la frustración de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Bueno, y la consigna política en el cierre, es la hora de unirnos. Fíjense que todo esto también se inscribe en las luchas electorales del cineasta, ¿eh? El cineasta es alguien que está también luchando por su ubicación, por tener votos para ser diputado, para ser senadores, es decir, que la consigna política es parte también, no solo del documental, sino de su propia práctica. Bueno, esperen que me olvidé de marcar esto. Ahí está. Bueno, nos centramos ahora en la última parte, es decir, la referencia más específica a la Patagonia rebelde. Entonces, ¿qué interesa desde el punto de vista glotopolítico? Lo que yo les decía antes, al comienzo, esa dimensión semiótica del proceso vivido en la Argentina en los años 60 y 70. Eso por un lado.
y por el otro lado las escenas glotopolíticas, es decir, escenas en las que se tematiza el lenguaje o el lenguaje aparece de una manera fuerte, significativa, construye significados, irrumpe en muchos casos de una manera anómala, no esperada. En relación con lo primero, es decir, problemáticas del presente de la realización. Bueno, en esa etapa, ligado a lo que se consideraba un proceso revolucionario, aparece la reflexión sobre la relación entre las vanguardias y las masas. Es decir, ese es un tema muy fuerte. ¿Cómo se presenta en la película? Bueno, en la historia narrada aparece en distintos momentos. Está la vanguardia, que serían los anarquistas que presiden las asambleas, y el resto, la masa. Y esa relación es una relación complicada, es una relación difícil, que además lleva en la parte final de la película a que se separen las vanguardias de las masas de obreros rurales, va a decir que prefieren negociar con los militares, y eso, bueno, después los va a llevar a la muerte. Otro gesto que es muy propio de esos 70 es el gesto antiimperialista. Y ese gesto antiimperialista es trabajado en toda la película y en el cierre es fuertemente evidente. Después está el tema central de esos momentos, que es el enfrentamiento entre militantes de los sectores populares y las Fuerzas Armadas. Y toda la película muestra justamente ese enfrentamiento, sobre todo la segunda parte de la película. Después esta pregunta, ¿qué razones hay para matar? Es decir, fíjense, sea muerte primera, ¿qué razones hay para matar a estos agentes de la represión? Entonces la película también la escenifica. Lo que les decía antes, el papel de los militares, ¿son aliados de las luchas nacionales o son ejército de ocupación extranjero? Es decir, esa es la gran pregunta. Y algo que fue muy criticado en esta película, en La Patagonia Rebelde, son las dos posiciones del militar. Es decir, en una primera parte el militar llega con toda una ideología que daba el gobierno en ese momento en el poder, ¿no es cierto?, donde cuestiona el gesto de los estancieros, la vida que le hacen vivir a esos peones, a esos obreros rurales, y en la segunda, y logra hacer un convenio, también un convenio de trabajo, y en la segunda parte se vuelve realmente el represor feroz, a partir de que se activa una hipótesis, que es la hipótesis de que la Argentina va a estar en conflicto con Chile. Entonces, si hay una hipótesis de conflicto con Chile, esos movimientos anarquistas van a llevar a que Chile ocupe la Patagonia. Entonces están esas dos figuras, ¿no?, asociadas al militar, pero que tienen que ver fundamentalmente con las discusiones de los 70. También el tema de la articulación de lo extranjero y lo nacional en los sectores dominantes. En los sectores dominantes eso extranjero es aceptado a la medida en que esté ligado a lugares de poder. Pero lo extranjero ligado a los sectores populares, es decir, todos estos inmigrantes que van a trabajar a la Patagonia, son desconocidos, desvalorizados, rechazados. Y otro tema es la relación entre lo doctrinario y lo organizativo en la lucha revolucionaria. Van a ver ustedes cómo eso aparece en las discursividades que se enfrentan. Por un lado está lo doctrinario en los que funcionan como jefes, que han sido formados en el ideario anarquista, y por el otro lado están los peones rurales, que tienen otros imaginarios, ¿no es cierto? Entonces esa articulación es altamente dificultosa. Y otro tema son los peligros del dogmatismo, que aparece ahí, que el dogmatismo no permite, que es bien de los 70, ¿no es cierto? Esa idea de hay que ser dogmático. Bueno, pero si es dogmático no se puede apreciar la situación correctamente y ese dogmatismo puede llevar a la muerte. Entonces, bueno, escenas, vamos a ver algunas pequeñas escenas que en su contraste construyen representaciones. Es muy interesante cuando uno trabaja distintos objetos semióticos, ver esos contrastes entre lenguas, variedades, géneros, ¿no es cierto?, estilos que van apareciendo, porque no solo muestran la heteroglosia social, sino también acentúan determinadas valoraciones. El contraste puede ser un modo de intervenir en el lenguaje y desde el lenguaje en el espacio político. Bueno, fíjense las reuniones en las que se toman decisiones. Por un lado, los militantes populares en la asamblea, por el otro lado, estancieros, funcionarios, etcétera, en un grupo reducido en un hotel.
Bueno, pongo ahí. Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que ir a leña, compañero. Aquí no hay tutías. Yo reclamo de la Federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar explotador con cabeza en todos los ríos gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangre Carballeira. Un momento, camaradas. Un momento. Pido la palabra. Adelante. El que está ahí hablando Usted ahora. tiene razón, pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos, pero debe ser resuelto por la mayoría, porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo: disciplina y organización. El compañero Araña. Compañeros, ha llegado el momento de hablar claro. Las disquisiciones que sobre organización y disciplina han estado escuchando dejan de lado los valores del ser humano. ¡Habla claro, po! Bueno, pero diga de una vez por todas, señor. ¿Está de acuerdo con el paro en los hoteles, sí o no? Compañero secretario general, se me está coartando en el uso de la palabra. Tiene razón, compañero. Pero concrete, por favor. Yo le diría, amigo mío, lo que nos hace falta ahora es un poco de organización. Casi todos los estancieros están con nosotros. Me alegro. Porque si los obreros... No. Hace falta un impulso. Alguien que dirija. Que dirija y que sepa defender nuestros intereses. ¿Qué opina, amigo mío? Necesitamos un gerente para nuestra entidad. Encontrarlo en gallegos va a ser difícil. No. Ya lo encontramos. Y está muy cerquita. Here, en esta tabla. Bueno, fíjense entonces, por un lado están esos dos espacios de decisiones colectivas, uno reducido en el hotel de las clases dirigentes, el otro en el espacio de la asamblea. Un elemento interesante en la asamblea es ver cómo están esas que yo decía, esas discursividades en juego distintas, que activan distintas tradiciones, distintos espacios de socialización, distintas miradas respecto de los ámbitos colectivos, y eso aparece claramente en esas intervenciones, sobre todo de los que están ahí al frente de la asamblea, y después las interrupciones que hacen los otros. Bueno, entonces esas diferentes discursividades. Fíjense también que cuando se muestra, la película muestra las clases dirigentes en esa reunión del hotel, hay una tremenda esquematización, ¿no es cierto? Porque realmente ahí tiene que mostrar contundentemente determinados aspectos, la idea de que el gobernador, que es el que va a ser elegido, el gobernador es un gerente de los sectores de poder, es decir, que el funcionario político está al servicio de esos sectores, ¿no es cierto? Fíjense que aparece también ese inglés parodiado, totalmente parodiado, pero aceptado, ese here y tabla por mesa. Bueno, y si pasamos ahora rápidamente a las reuniones celebratorias, las diferencias son también marcadas. Es extraño, pero no entiendo qué significa tu nueva alusión. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
Bueno, fíjense entonces la diferencia entre esos dos espacios, ¿no es cierto? Son dos espacios celebratorios. En un caso lo que se va a celebrar es el 1 de mayo, es decir, una fiesta internacional, una fiesta en la que están ahí nucleados. Fíjense que se nuclean también familias, hay niños. Está algo que era muy, muy común en los anarquistas, que es la fiesta con distintas expresiones artísticas. En este caso está ese canto de esa pareja, ¿no es cierto? Incluso el marinero que tiene algunas reminiscencias de algunas imágenes de la Revolución Rusa también, ¿no es cierto? Ese marinero que está ahí presente. Y los rasgos del cartel, el cartel con las banderas roja y negra del anarquismo y la roja del internacionalismo, y los retratos de los grandes próceres anarquistas. Y por el otro lado nos encontramos en una reunión mundana donde no se festeja esta fiesta obrera, esta fecha obrera, sino que lo que se festeja es la independencia argentina. Incluso ustedes tienen las dos fechas, 1816, 1921, que muestra la continuidad de la patria, y el cartel es totalmente distinto, ¿no es cierto? Con rasgos del Art Nouveau, que se ve que la mujer que está en el cartel es igual a las mujeres que están ahí en esa reunión mundana, y donde se ven claramente las diferencias de esos dos espacios, es decir, que son diferencias semióticas que van construyendo la representación que el espectador tiene de esa historia narrada, ¿no? Un aspecto importante del acto del sindicalismo es que ahí lo doctrinario tiene un peso muy grande, y eso se ve en la consigna que van a cantar todos. Bueno, esto está, ahí tienen, bueno, y este cartel que tiene esa estética de la época, como yo decía, está firmado por la Liga Patriótica Argentina, que es una asociación que sirvió para generar la representación de que los obreros eran antiargentinos, esos obreros en huelga, y también participó activamente en la represión. Bueno, las dos fechas que les decía, las banderas argentinas que aparecen ahí. Bueno, y vamos a cerrar con situaciones en las que una lengua irrumpe de manera no esperada. Y en este caso nos vamos a centrar en la irrupción del alemán, de la lengua alemana. Permiso, mi teniente coronel. Mayer, tómese franco. Me han dicho que acá hay muchachas muy buenas mozas. Gracias, mi teniente coronel. Mayer. Ordene. ¿Usted es de ascendencia alemana o...? Alemana, mi teniente coronel. Buena raza, Mayer. Buena raza. Viel Vergnügen. Dankeschön, Herr Oberstleutnant. Bueno, fíjense que ahí irrumpe el alemán, no es necesario traducirlo porque no tiene importancia, lo importante es que sea la lengua la que está ahí presente, una lengua que está asociada en el ejército argentino de la época con la valoración tremenda del ejército alemán, ¿no es cierto? Y fíjense, para los espectadores de la década del 70, aparece asociada con el nazismo, es decir, esos dos elementos están ahí jugando. Fíjense esa referencia a la raza, buena raza, le dice, buena raza, la raza alemana, frente a las otras razas que serían las razas que el militar despreciaba de esa Patagonia en la que él estaba, ¿no es cierto? Bueno, lo que decíamos que el intercambio se valora la lengua. Bueno, y el alemán aparece también en el caso del anarquista alemán. El anarquista alemán no utiliza el alemán, salvo en un caso en donde él va a enfrentar a los que rompen la huelga en el hotel, ¿no? Y cuando el otro se niega, dice que tiene muchos hijos, que qué sé yo, el anarquista le dice, bueno, te vamos a ayudar de cualquier manera, pero le dice, raus, fuera, fuera, fuera. Es el único momento en que esa lengua aparece ligada a una violencia militante, es decir, que está en el militar y está también en este militante. Si bien la lengua aparece solo ahí,
¿no es cierto? Todo lo que implica el imaginario de la cultura alemana aparece en otros lugares, ¿no es cierto? En un momento el anarquista le dice a Soto, que es el español, ustedes los españoles hablan mucho, pero no tienen organización, no tienen disciplina. Y después lo más conmovedor es la decisión que este alemán toma en el momento final, cuando se sabe que los van a masacrar. Y él acepta la decisión de la mayoría, que sería la última escena. No esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, alemán. Negociar. Aquí no queda nada por hacer. No, Antonio. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Bueno, entonces ahí otra vez esa representación del alemán como aquel que tiene principios y lo va a cumplir, aunque sepa que eso le cuesta la vida. Ahí aparece. Fíjense cómo esta presencia de la lengua y la cultura alemana, que es una parte de la película mínima, pero de cualquier manera muestra ciertas representaciones propias de la época de los 70 acerca de lo alemán influido también por el nazismo, ¿no es cierto? Bueno. Entonces dice, siempre he respetado la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Bueno, cerramos acá, les leo las conclusiones. El cine y el documental políticos buscan actuar sobre los espectadores de diferentes maneras. El cine político apela a la estimulación de inferencias que les permitan no solo esquematizar las relaciones de poder y las fuerzas en pugna, sino también establecer analogías con el presente de la realización. El documental político, a partir de un discurso razonado que se apoya en pruebas de diferente tipo, trata de convencer al espectador de lo bien fundado de la posición que se adopta. En ello interviene, además del discurso en off, la credibilidad en el realizador, que construye una representación de sí como alguien informado, que es capaz de involucrarse, que entabla una relación de proximidad y simpatía con los entrevistados. El cine político conmueve a partir de la historia narrada, en la que las injusticias sociales son presentadas como resultados de la acción de los poderosos sobre sujetos que, si bien tienen razón y son íntegros moralmente, fíjense que hay un aspecto interesante en la Patagonia Rebelde. Están aquellos que son cuestionados moralmente, que son los rojos, y los rojos son rechazados. La integridad moral aparece como un elemento fuerte que tienen que aparecer en este tipo de cines. Entonces, estos sujetos no tienen la fuerza suficiente, a pesar de que tienen razón, de que son íntegros moralmente, no tienen la fuerza suficiente ni los recursos para lograr el triunfo. Las emociones se desencadenan a partir de lo que se muestra. En el documental político se exponen también las emociones de los personajes, o se desencadenan a partir de las situaciones que se presentan, pero fundamentalmente son sostenidas por los comentarios de la voz en off o por los cierres que interpelan. Bueno, ambas expresiones fílmicas activan memorias genéricas, tanto las propias del tipo de cine que encaran, como memorias de expresiones de la cultura escrita o de la oralidad formal. El cine político explota los contrastes semióticos para orientar la interpretación. En los documentales la explicación se explicita en la voz que sostiene el hilo argumentativo o en la de los personajes que se ponen en escena. Y cierro con esto. En los ejemplos en los que nos basamos están presentes los imaginarios de los años 70 del siglo pasado.
En la Patagonia rebelde, el pasado es leído desde las preocupaciones del presente de la realización. En las interpretaciones que suministran los documentales, el presente de la problemática que se trata, que son los peligros del extractivismo, es leído en clave de las luchas populares y nacionales en el marco de un antiimperialismo marcado que estaban en la base de las movilizaciones de esos años. Bueno, discúlpenme que no había puesto la pantalla completa, pero de cualquier manera me interesaba recapitular un poco todo lo que habíamos visto. Fíjense que esta es una introducción a una problemática que es una problemática amplia, pero que para la glotopolítica tiene un tremendo interés. Ir investigando dentro de esa, que decíamos, la dimensión semiótica, estos aspectos del cine político y del documental político. Bueno, gracias y cerramos acá.